pues ahí estamos para solucionarlo, para darle respuesta. Estábamos comentando sobre esta crisis y de qué manera el hombre la enfrenta, que hablábamos de la crisis del hombre en los 40. Entonces, Alfredo ya nos decía que no es precisamente propia de una determinada edad, pero también que pudiera verse como la crisis de la mediana edad entre los 40 y los 55, 60 años más o menos aproximadamente. Entonces, hablábamos y ya como que ya para finalizar, ¿cómo afecta al hombre en los ámbitos laboral, social, familiar? ¿De qué manera se refleja en estos ámbitos esta crisis de la mediana edad? Ok, mira, lo que pasa es que hay que retomar que esta llamada crisis de la mediana edad es un proceso o periodo de crisis, sobre todo a nivel psicológico y emocional, que se da en las personas que alcanzan esta edad. Sobre todo perciben que los años van pasando y es un momento en el que el sujeto llega a la conclusión de que ha dejado de ser joven y se encuentra en un punto medio de su esperanza de vida. Eso es lo que comentamos. Es una etapa donde hacemos un balance de nuestro transcurso vital, analizamos lo que hemos querido ser y lo que tenemos, lo que somos y que tenemos realmente. Se generan muchos cambios que pueden ser hasta dramáticos, ¿verdad?, en la vida del individuo, y muchas veces pueden ser cambios que te generen insatisfacción en tu estilo de vida, en lo que tienes, y todo eso va a generar, bueno, está escrito que puede generar situaciones que te van a afectar en el ámbito laboral. Por ejemplo, son personas que buscan un cambio de empleo porque no están satisfechos con el que tienen, ¿sí? Es que tú decías que era precisamente como que un observarse sobre lo que había logrado y cómo se sentía hasta este momento, ¿verdad? Entonces, exactamente, entonces hay satisfacciones en diversos ámbitos. En lo laboral está escrito que son personas que pueden tener hasta discusiones o situaciones como tipo riñas con otros compañeros, porque no estás a gusto ya en tu trabajo, por alguna razón, ¿sí? Pues lo que te digo, uno voltea y dice, bueno, estoy a gusto con lo que he hecho, estoy a gusto donde estoy, o sea, entra esa etapa de que te haces esos cuestionamientos. A nivel social, pues quizás buscas otras actividades que tú quieres, a lo mejor regresar a etapas pasadas, cuando a lo mejor joven, entre los 15, 25 años en la universidad, que andas en fiestas, en la disco, y a lo mejor quieres retomar eso, ¿no? Sentirte vital, más joven, a lo mejor, vamos a decirlo. Más ¿sí? jovial. Revivir momentos. Sí, claro, exactamente. Que vamos a decir que es válido, pero socialmente, ¿qué pasa? A lo mejor te van a empezar a criticar, mira cómo anda esa persona de esa edad en una fiesta de jóvenes, o sea, sí, empiezan ese tipo también de críticas. Y eso también les hace sentir mal, porque así como que, imagínate, sí, emocionalmente. Es lo que digo, depende de cómo tomes tú la vida también, o el momento. Y a nivel familiar pueden generarse situaciones donde el hombre busca, por lo mismo, de que está ahí, como que una situación donde a lo mejor ya no está a gusto a nivel con su pareja actual en ese momento, o la pareja de matrimonio, y a lo mejor busca otras escapes por ahí, y llegan a haber infidelidades, y eso te puede generar problemas muy serios en el matrimonio. Todavía más graves. Pues, obviamente más graves. Más graves, ¿sí? que tu crisis. Sí. Y sí está descrito que esta crisis de la mediana edad genera ese tipo de situaciones, ¿no? Buscas aventuras, vamos a decir, hasta por adrenalina o satisfacer, vamos a decir, el ego. No estoy justificando eso, estoy diciendo que eso está descrito, obviamente. Y que sucede. Sí se presenta. Sí. Sí. Hay mucha información de esto, O sea, se mete uno a internet y encuentra blogs, encuentras artículos de revistas, o sea, opiniones, videos. Hay mucha información de esta crisis. Eso es interesante, porque al final de cuentas, si veíamos que era de alguna manera algo social, algo cultural, y que nos viene a afectar en nuestra estabilidad emocional, entonces tiene que ver todo ello para que nosotros podamos también hacer esa reflexión de que no es propia de una determinada edad, que puede surgir una crisis en diferentes edades, pero que también podemos enfrentarla de diferente manera, o cómo porque no preferimos que él sea el que nos diga todo su currículo, que parte de él, porque es una persona muy preparada, es una persona muy sensible, es médico, sabemos que es médico pediatra, sabemos que él tiene estudios en derechos humanos, en leyes, pero él va a ser el que se va a presentar ahorita con ustedes ahorita que llegue. Y vayan preparando entonces sus temas, sus preguntas, sus cuestiones, sus dudas,
Recuerden que estamos tratando el tema de la crisis de los 40 y mencionábamos ahorita en el corte que hay una situación que debemos de abordar y que debemos de cuestionarnos también, y tiene que ver con la visita al psicólogo. Dianita, decías ahorita que generalmente no cuidamos nuestra salud mental. No. Estamos como que, si el corazón nos da un susto, estamos ahí como que con taquicardia, nos preocupa, vamos con el cardiólogo. Si nos duele la cabeza, pues vamos por ahí con el neurólogo. O si nos duele el estómago, pues vamos con el gastroenterólogo. Total, que tratamos siempre de cuidar nuestra salud, pero porque de alguna manera a veces nos da buenos sustos nuestra salud y nos dice, bueno, pues es que sí tengo que ir ya con el médico, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando nos duelen las emociones? Que decía, ¿qué pasa cuando nos duelen las emociones? Cuando nos duele el corazoncito porque tenemos por ahí alguna tristeza, alguna melancolía, algún sentimiento por ahí atorado. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Vamos al psicólogo? ¿Cuáles son las visitas que hacemos o cuántas visitas hacemos al psicólogo? O cómo manejas tus emociones, cómo Exacto. las sabes sobrellevar, las sabes sacar, las sabes conducir, o sea, o qué onda con la vida emocional, porque ciertamente no le hacemos mucho caso a la vida emocional hasta que a lo mejor atraviesas por un momento de crisis, donde ya un cúmulo de emociones o de experiencias o de cómo te has venido sintiendo en ciertos momentos o en ciertas etapas, pues ya lo traes bien atravesado, que ya no puedes más y sabes que te está generando un peso y que además te genera un daño, porque entonces ya no comes bien, ya no duermes bien, y estás constantemente pensando a lo mejor en lo que te está provocando la crisis o en algún problema existencial de tu vida. Definitivamente. Y entonces eso es algo que tenemos que tenerlo por ahí bien presente. ¿A dónde acudimos? Acudimos con el psicólogo. Decíamos ahorita que datos de INEGI, datos de algunas encuestas que se han realizado, que tenemos un psicólogo para cada 300,000 habitantes. Ajá. 300,000 habitantes en México. Entonces, ¿cuántos pacientes tendría un psicólogo a la semana o en su consultorio? ¿Cuántas personas tendría él? Estaría cerca de algunos 50 pacientes, a la 100 semana. pacientes, que estaría muy lejos de esos 300,000 personas que le tocarían a cada psicólogo, porque no tenemos tampoco así como que un gran número de psicólogos. Entonces, si de alguna manera no estamos asistiendo a él. Y la otra situación, hablamos de la crisis de los 40, pero en relación a los hombres, la cuestión ahorita, y que le vamos a preguntar a nuestro amigo Alfredo, es si las mujeres también presentamos esa crisis a los 40 o nada más es propio de los hombres. Claro. Porque como que hay esa idea de que es una crisis propia de los hombres. Que está muy asociada al varón, a los hombres. Así es. Entonces, veíamos nosotros que teníamos diferentes momentos en la vida donde se dan algunas crisis, pero esta es exclusivamente de los varones, que al menos esto es lo que se piensa. Entonces, también estas situaciones de crisis, veíamos hace un momento, que están muy asociados a los suicidios, desafortunadamente, y no tiene que ver, Denita, esto, porque ya lo hemos abordado algunas veces, no tiene que ver esta situación de no ir con el psicólogo, de no comentar sus problemas, de no comentarlos incluso ni con la familia. A veces muchas personas, muchos varones, muchos señores, no tienen la confianza de platicarlos con la esposa, con los hijos, con el vecino, con un amigo. Como que los hombres son más reservados en ese sentido. Entonces, no van al psicólogo, pero tampoco no externan esas emociones o esos sentimientos. Entonces, cuando vemos nosotros los índices de suicidio, vemos que precisamente tenemos 8.9 fallecimientos por cada 100 hombres. Entonces, casi 9 personas por cada 100 mueren siendo hombres. Y están en ese lapso entre la adolescencia y también en la vejez. Pero mueren por suicidio, dices. Por suicidio. Y bien diferente a las mujeres, porque las mujeres son 2 mujeres de cada 100 las que se suicidan. O sea, entonces, imagínate, hay una diferencia tremenda. O sea, no estamos ni siquiera al 50%. Los hombres a veces, y esto es algo que no sé si tú has escuchado, Lolita, que sin duda que sí,
pero que nos dicen, ay, es que ya te vas a chisme, ya te vas con la amiga a tomar este café, a chillar con tu amiga. Claro, es contención, señores. Exacto, pero o sea, nosotros somos más dadas, según los hombres, somos más dadas a eso, al chisme, a platicar. Yo dijera que chisme no, pero sí nos contamos lo que nos pasa, o alguna pena, alguna tristeza, algún sentimiento por ahí, sí nos lo contamos. Y también, de acuerdo a las encuestas, son más las mujeres que acuden con el psicólogo. Ahí podríamos decir, ¿son las que tienen más problemas o son las que son más valientes para enfrentar una situación emocional? Pues yo creo que tiene mucho que ver con esto segundo, desde mi perspectiva, Sí, ¿no? porque sabes que te está afectando más allá de lo emocional y que a lo mejor ya estás somatizando la emoción, como luego los psicólogos dicen, ¿no? Que Sí. quiere decir que la traes a tu cuerpo y se genera algún tipo de enfermedad física, que es Sí, una definitivamente. reacción ante una emoción que estuviste padeciendo, que estuviste sintiendo, desmedida o no desmedidamente. También creo que es esa que a lo mejor por formación o por cultura las mujeres tenemos menos miedo de acudir a un psicólogo. O sea, a nosotras ya nos importa menos el que dirán, o nos quitamos esa categoría o esa etiqueta de que las personas que están mal o que tienen algo mal de su cabeza son las que van al psicólogo. Más bien queremos nosotras solucionar un problema y pues buscamos muchas formas de hacerlo, como lo veíamos ahorita. O sea, dentro de las posibilidades de ir al psicólogo, a lo mejor incluso aunque las mujeres vayamos en mayor frecuencia, con mayor número de veces que los hombres, pues también quiere decir que a lo mejor ya exploramos muchas otras cosas y que por no hacer frente de manera inmediata, pero pues ya lo último es ir al psicólogo, pero sí vamos. Ándale, exactamente, sí. Sí, porque fíjate, esa otra que acabas de comentar, dice que también un psicólogo de la UNAM, por ahí le vamos a compartir también la liga de una información muy interesante y sobre todo pues especialista, un psicólogo de la Universidad Autónoma de México, mencionaba que los hombres no van al psicólogo, van más las mujeres, pero que también como que está esa idea de que el hombre, generalmente más el hombre, tiene la idea de que no vas al psicólogo porque no estás loco, o que precisamente los que están locos son los que necesitan ir al psicólogo o al psiquiatra. Sí, claro. Entonces, si tenemos como que esa mentalidad, pues menos vamos todavía a ir al psicólogo. Entonces vamos así como que siempre como que a evadir esa situación. Entonces no hay una cultura de ir a una terapia. Y es a veces muy necesaria. Y no porque tengamos precisamente una crisis o tengamos un momento específico de, por ejemplo, un duelo, que De duelo, ante un duelo es muy común asistir al psicólogo porque a veces es difícil superar una situación de pérdida, pero lamentablemente los señores no son los que acuden al psicólogo, no quieren ellos ir. Entonces esto como que también es algo complicado. Y que generalmente esas crisis que se vienen, sobre todo con la edad, pues son las que ameritarían más todavía poner como que ese foquito, esa atención en acudir al psicólogo para una terapia, para una plática con un profesionista, con un especialista, y pueda guiarnos o pueda ofrecernos un panorama diferente del que vemos, porque estamos en una crisis y nos cerramos totalmente, creemos que nuestro problema es el más fuerte, que no tiene solución y que lo más fácil a lo mejor es huir, que es lo que generalmente muchas personas hacemos en algún momento de crisis. Y yo creo que esa dificultad de saber sobrellevar o de tener esa inteligencia o ese reconocimiento propio de las emociones es lo que en ocasiones conlleva a desenlaces tan difíciles o tan dolorosos como el suicidio. Entonces, pues yo creería que tenemos que trabajar en irle perdiendo el miedo al psicólogo y en ir quitando todos esos estigmas que hablan del desahogo de emociones. Realmente entonces estaríamos concluyendo, bueno, yo estaría concluyendo que entonces le tenemos miedo a nuestras propias emociones o incluso que nos desconocemos tanto de manera interna que por eso también es una limitante para ir a buscar atención u orientación de índole psicológico, ¿no? Así es. Porque no sé si tú has escuchado que cuando nos referimos a las emociones estamos tan limitadas y tan limitados que generalmente solo tenemos como esa disposición de decir, ¿cómo te sientes, Ana?
¿Cómo te sientes, Diana, cuando alguien te pregunta? Y las respuestas Bien. más válidas en todo el mundo universalmente es bien y mal, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes bien? Y lo más acertado a decir que no te encuentras en tu mejor momento, que no estás bien, solamente es ¿cómo te sientes mal? Pero casi nadie incluso se atreve a dar esa pregunta, esa respuesta, porque conlleva muchas otras preguntas o conlleva a que tú mismo afrontes la situación. O sea, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Qué me está haciendo sentirme mal? Y que tenemos tan limitadas nuestros recursos emocionales que solo sabemos decir esas dos cosas, bien, mal, no sabemos decir más allá. Exactamente. Y fíjate que los psicólogos generalmente te van a decir, a ver, tienes que analizar esas emociones, trata de ubicarlas, cuál es el origen, trata de ubicar hacia dónde las estás dirigiendo, canalizar todas esas emociones, esos sentimientos, y entonces para que tú seas crítico de tu propio sentimiento, de tus propias emociones, qué te está generando ello, para que puedas entonces entender y puedas también sanar, porque desafortunadamente, y también eso es algo bien, bien común, que oye, ¿estás sufriendo? No, pues si me siento mal. Ajá, ¿y por qué te sientes mal? ¿Por la culpa de aquel o por la culpa de aquella? Entonces como que siempre somos muy a dirigir como que hacia afuera, sí, y hacia el otro. Exacto, o sea, estoy triste por la culpa de aquel o de aquella. Entonces es algo bien, bien, bien triste y bien lamentable, porque entonces no estamos asumiendo la parte de responsabilidad que tenemos nosotros de sentirnos bien. Oye, dicen los filósofos antiguos, sobre todo los griegos, Ajá. la finalidad del hombre es ser feliz. Entonces, si la felicidad es tu fin, entonces tú tienes que buscar cuál es el camino que debes de seguir para ser feliz. ¿Cuáles son Y los obviamente, medios? Claro, y obviamente los obstáculos que estén, que se vayan presentando, poder irlos salvando, poder ir ahí como que administrando todos esos obstáculos o todas las situaciones que se nos presentan para llegar a nuestra finalidad. Pero la responsabilidad es de cada quien, ya lo decíamos antes del corte, la responsabilidad es de cada quien. Entonces, dice, la felicidad no es de aquí hacia afuera, sino más es bien hacia adentro. La felicidad es desde adentro, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, es algo interesante. No sé si has visto, bueno, yo también he estado revisando luego que la profesión del psicólogo ¿Déjate tomo yo? sí está estigmatizada, gracias, sí está estigmatizada un poco, pero me da mucha risa un meme que yo vi hace poco en seguramente en Facebook, donde decía que como que estaba la imagen de un psicólogo, de alguien así como en un sofacito de esos, en un diván, y que dice, y la primer pinche pregunta es, ¿y cómo te sientes con eso? Está tan tachado y tan estigmatizada la profesión, porque realmente yo siento que es una barrera hacer como este tipo de memes y de burlas y de no querer aceptar ir cuando se necesita ir, porque yo creo que sí, parte del programa de hoy de hablar de crisis es primero ser bien realistas y saber que se atraviesan muchas crisis y eso nos fortalece como personas y nos hace también crecer como personas. Dentro de todas esas crisis tienes que tener herramientas que te hagan resurgir o que te hagan superarlas de una manera en la que no te hagas tanto daño, ¿no? Sí. Emocionalmente hablando. Y que sí tenemos que cambiar la perspectiva de hablar de las emociones, de el reconocer que cuando se juntan mujeres a hablar no es por chisme, que también sirve, vaya, hasta de contención, ya lo dijimos aquí, y que entonces también los hombres vayan buscando alternativas. Si a lo mejor no se atreven o no estamos todavía con esta disposición o cultura de acudir al psicólogo, de menos que también hagan sus grupos y que también se junten y que también digan qué les está pasando, ¿no? Que en un grupo donde muy cerrado, muy cercano, no sé cómo decirle, donde se puedan desahogar, donde tengan sus 10 minutos de decir que la estoy pasando bien mal, pero no solo hablar como de lo más superfluo de la vida, que en este caso podría ser como cuando se juntan los hombres, que no voy a ser grosera ni tampoco los voy a exhibir, pero luego solo hablan como del campo laboral, ¿verdad? Sí. Lo que nos está pasando en la chamba, también hay que hablar de problemas de lo que estamos sintiendo en casa, de lo que nos está pasando con la familia. Yo creo que sí hay círculos de esos de hombres, pero sí deberían de
validarse un poquito más, o que los tendríamos que estar como aceptando y que estuvieran fluyendo un poco más, así como fluyen los círculos de las mujeres, que no están construidos con ese objetivo, pero que a final de cuentas en el diálogo las mujeres van sacando muchas cosas que están sintiendo en su día a día, ¿no? Sí, y fíjate que lo que acabas de mencionar, Anita, lo hemos platicado varias veces y tiene que ver con la cultura. A los hombres se les educa, o en la cultura mexicana se les ha educado de que el hombre no debe de llorar, debe de ser fuerte, debe de tolerar, debe de aguantar, no debe de quejarse. Entonces, también decíamos nosotros en el tema de las paternidades que toda esta idea tiene que ir cambiando, sí, porque de alguna manera estamos evolucionando y ahorita compartimos las actividades, compartimos el trabajo, compartimos las responsabilidades, y entonces el hombre ya no tiene por qué seguirse aguantando, seguirse deteniendo de todas aquellas emociones, sentimientos que quiera o necesite expresar. Sí, claro. Por lo tanto, asumir que él también tiene la parte sensible, la parte emocional, que él también tiene deseos de llorar, o que tiene deseos de un abrazo, de un apapacho, de que alguien lo consecuente o lo consuele. Todo ello tiene que ver en esa manera de ir cambiando de pensamiento, para que también no tengamos estas situaciones a las que nos enfrentamos, estas crisis. Estas realidades. Estas realidades, exactamente. Y que no afectan nada más a la persona, afectan a todo el círculo, afectan a los hijos, afectan a la esposa, a la pareja, afectan el círculo de laboral, porque cuántas veces no vamos melancólicos o tristes al trabajo y no sabemos a veces ni cómo terminamos el día. Entonces, esto nos pasa a todos, a hombres y mujeres. Pero si estamos diciendo que más afecta a las emociones porque las reprimen más a los hombres, entonces tendríamos que ir haciendo como que ese ejercicio de ir soltando las emociones, de ir también desaprendiendo esa cultura machista, esa cultura mexicana del hombre fuerte, esa idea del hombre fuerte. No es más fuerte porque tolera más, es más fuerte porque también él asume y es responsable de sus emociones, sus sentimientos, y puede expresarlos. Pero que los pueda ir liberando, eso sería lo más sano que nos puede pasar tanto a ellos, a quien lo vaya sintiendo, como a todo lo que estamos a su alrededor. Bueno, pues yo creo que hacemos un segundo corte, claro, ahorita, Anita, ya para darle la bienvenida a nuestro invitado que está por llegar, y nos pasamos a despedir de ustedes. Regresamos en unos 5 minutitos. Síganos a través de www.enlace.69.com y a través de aquí de los live que estamos haciendo y presentando en Facebook. Ya volvemos, les damos 5 minutos. Bye. Bye, bye. Ahorita nos vemos. Entonces, estamos en este programa, vamos a iniciar este tema de la crisis de los 40, y pues esperamos ahí a nuestro invitado un momento más y para poder iniciar con él. Y ya platiqué yo mi experiencia, pero definitivamente pues ahí esperamos los aportes, los comentarios de nuestra radio escuchas y de las personas que nos ven a través de Facebook. Y pues bueno, vamos a continuar, y si tú nos compartes las efemérides, Dianita, pues ya para continuar con el tema también y de qué se trata. También por ahí si pueden mandarnos sus preguntas para ir también por ahí dándoles lugar, dándoles espacio para poder nosotros administrarnos con respecto de los comentarios y de las preguntas que nos vayan haciendo. Así es, Anita, pues muchísimas gracias por habernos compartido esa experiencia de fíjate que siempre enriquece mucho cuando se introducen experiencias personales, ¿no? Esa crisis de la que tú hablabas, que aparte fue un cúmulo de cosas las que se juntaron, pero que me rescato mucho la parte que mencionas, Ana, donde nos platicas de que regresar a la casa, regresar al hogar, te sirvió mucho porque te ayudó a nutrirte, de cierta manera te estabilizó, de cierta manera todas las vivencias por las que estabas atravesando, pues como que tuviste una palmadita por parte de tu hogar, de tu casa, de los tuyos. Yo creo que me quedo con eso de lo que nos compartes. Les comento ahorita a quienes ya nos están viendo, Brenda, saludos, que tuvimos por ahí un problema para compartir en vivo, pero empezamos un poquito tarde.
aquí en Facebook, porque en radio estamos desde las 7 en punto de la tarde. Entonces el día de hoy, por ahí ya estamos publicando en la página de Facebook quienes nos va a acompañar el día de hoy, que es nuestro compañero y amigo Alfredo Ortiz Balbuena. Y bueno, ya les estaremos platicando ahorita en un poquito más adelante qué es lo que vamos a revisar con Alfredo, y lo cual es un tema que teníamos pendiente con todas y con todos ustedes, de tema del que estuvimos planeando mucho platicar en el mes pasado, en el mes de junio. Voy a dar inicio con las efemérides, con las tan aclamadas efemérides, como dice David Octavio. Y empezamos con el día 5 de julio, un día 5 de julio, pero de 1858 muere Valentín Gómez Farías, quien fue presidente de México en 5 ocasiones. Y otro dato curioso de un día 5 de julio, pero de 1946, y está interesante, el bikini se presenta en sociedad. Ándale. Ese accesorio indispensable femenino, cuando vamos a la playa. Indispensable. Yo creo que representó mucho, fíjate, 1946, y esos temas tienen historia, ¿eh? Bueno, tenemos el día 6 de julio, pero de 1812, un día 6 de julio, nace Miguel Lerdo de Tejada, un gran político mexicano. Tenemos el día 6 de julio, fíjense, este dato está interesante porque Ana y yo hemos platicado de Frida Kahlo, Anita. Dice que en 1907, un 6 de julio, nació la pintora mexicana Frida Kahlo en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y en 1971, un día 6 de julio, muere Louis Armstrong, músico de jazz estadounidense. Un día 7 de julio, pero de 1940, fíjense, nace Ringo Starr, un integrante de esta banda que gusta mucho, y a Lolita también te gusta mucho, ¿verdad, Lolita? De los Beatles, los Beatles, y eso fue en 1940. Tenemos también que en el año 2008, fíjense, este dato es curioso y reciente, se finalizó un concurso denominado La Bandera Más Bella del Mundo, llevado a cabo por el diario español 20 Minutos, quedando en primer lugar la bandera de México, seguida de la bandera de Perú y de Guatemala como la bandera más bella del mundo. Ay, imagínate qué padre. Esto como que nos hace ponernos así como que la piel de chinita, ¿no? De la emoción. Qué así como que para todos los patriotas, para todos aquellos que tienen identidad y de muy mexicano, y ese arraigo por la patria. Por la patria, Sí, por la eso es, bandera, claro. por los, ¿cómo se llaman todos estos símbolos de? Claro, símbolos patrios. Uh-huh. Así es, muy bien. Qué bonito este dato, a ver si podemos luego hablar de esos símbolos patrios, ¿no? Porque Sí. si hay gente que le gusta Pues tienen mucho. una historia, tienen un transcurrir, Un porque significado. definitivamente no era precisamente el orden que el de los colores, ni tampoco en un principio, porque la primera bandera, o de las primeras banderas que teníamos, fue la de el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sí, ha cambiado, Sí, fue cambiado en ciertos momentos y exactamente. contextos. Y sobre todo por momentos bien significativos de nuestra historia. Hasta que se adapta ya con el periodo de Iturbide, uh-huh. ya con los 3 colores, por eso ya también era la bandera trigarante, que era de los 3 del colores. ejército trigarante. Exactamente. Cuando sí tuvimos emperador, aunque haya sido por unas horas y por unos días. Exacto. Así es. Para pero aquellos que debaten mucho si México fue un imperio o no, déjenme decirles que la sí. historia dice que sí. Y ahora, un día 8 de julio, pero bueno, como les hemos comentado, de 8 de julio, pero del 2005, dice aquí en Singapur, el Comité Olímpico Internacional aprueba la exclusión del béisbol y del softball de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Hay que ver por qué pasó esto, pero bueno, es que hay muchos deportes olímpicos. Yo creo que tiene que ver con la gran cantidad de exposición deportiva que hay. No, desconozco el dato. Y
muere el compositor mexicano. Ay, perdón, eso fue el 9 de julio, estamos en el 8 de julio. También habla de un mundial. Fíjense, este mundial se recuerda mucho porque fue en el 2014, el día 8 de julio, Alemania goleó a Brasil 7-1, cuando Brasil había sido campeón, histórico campeón de este mundial de fútbol. Y pues bueno, ahora tenemos datos de las efemérides, pero del 9 de julio tenemos que muere el compositor mexicano un día 9 de julio, pero de 1894 muere el compositor Juventino Rosas, autor de El Vals sobre las olas. Y en la Ciudad de México, el 9 de julio también, pero de 1955, muere en la Ciudad de México Adolfo de la Huerta, revolucionario y también expresidente de México. Y bueno, en 1983, un día 9 de julio, nació Ray Morteo, cantautor y músico mexicano. Y finalmente, efemérides de que ya un día como hoy, pero de 9 de julio, son las que acabo de concluir. Viernes 9 de julio. Y el día 10 de julio tenemos algunas que sería el día de mañana, efemérides que indican, por ejemplo, en 1856 nace Nikola Tesla en Croacia. Tenemos que son como puros nacimientos el 10 de julio, pero de 1958 nace Hugo Sánchez, futbolista mexicano. Y bueno, también el 10 de julio, pero de 1971, muere Pedro Rodríguez, piloto mexicano de la Fórmula 1. Son datos curiosos y datos relevantes seleccionados aquí de una lista que tenemos de cada uno de los días de esta semana que está concluyendo o que está por concluir el día de hoy viernes, la semana y ya la laboral pues el día sábado. Entonces pues esas fueron las efemérides de esta semana. Les agradecemos mucho que sigan sintonizándonos y que estén siguiéndonos a través de la página de Facebook y a través de la página de radio en línea www.enlace69.com. Como les estábamos comentando, Anita nos compartió una breve experiencia porque el día de hoy quisimos darles preámbulo porque vamos a estar platicando de la crisis de los 40 en hombres. Es un tema súper interesante del que ya les habíamos prometido que íbamos a acompañarnos de alguien que nos fuera guiando y con el que pudiéramos... un experto en el tema, de alguien que tuviera ya los datos científicos. Que tuviera datos científicos, que nos compartiera si era verdad, si era neta lo de la crisis o era pura cuestión mental. Ándale, si era mito o realidad. Mito o realidad, así y es. Entonces, fíjate que lo que decíamos en un inicio, esta crisis a la que muchas veces nos vemos expuestos o alguna determinada crisis a la que nos vemos expuestos es parte de lo humano, de lo humano que somos. No puede existir una persona que no tenga una crisis en su vida. Por Entonces, supuesto. Definitivamente aquí la diferencia es cómo la enfrentamos y también de las situaciones que se pueden desprender de estas también crisis que podemos llevar en algún momento. Como alguna emoción o un sentimiento que no se pueda contener o que no se pueda manejar dentro de ese periodo de crisis. Exacto. Yo considero que en algún momento de la vida que se manifieste esta crisis va a depender de la madurez de la persona, de la edad de la persona, va a depender de una infinidad de factores. ¿Cómo enfrentes estas crisis? Entonces, por eso es necesario también que nos apoyáramos con un especialista para que nos pueda resolver todas las dudas que puedan surgir ahí con nuestros radioescuchas y a través de nuestra página de Musas, y que no tengamos alguna duda, pero sí vamos a adentrarnos poco a poco en este tema para que ya cuando llegue Alfredo, nuestro amigo Alfredo Balbuena, que por ahí ya está casi corriendo para llegar aquí con nosotros con nosotras y que pueda resolvernos algunas de estas dudas. Entonces,
¿qué es una crisis? Primero que nada, ¿qué es una crisis? Ajá. Yéndonos a los conceptos. Vámonos ¿Qué es a los una conceptos. crisis? Bueno, pues de acuerdo al diccionario, de acuerdo ahí a los datos que nos da la Real Academia Española, una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Es una situación difícil que enfrenta la persona en algún momento de su vida. Ahora, nosotros estamos hablando de crisis de los 40. Vamos a irnos a ese tema directamente cuando llegue al pre, pero ahorita pues vamos a ir poco a poco ahí como que dando elementos para que también dirigirnos hacia esa etapa ya de la... No se de la vida adulta o, Claro. o de edad mediana del hombre. ¿Cómo me lo planteabas en la tarde? Si edad Sí, el desarrollo de la madurez. El desarrollo de la madurez. Sí, era la crisis de los 40 o la crisis de la mediana edad. De la mediana edad, exactamente. Oye, Sí. pero ¿no crees también que hagamos qué bueno que hacemos esa definición conceptual? Porque ¿no crees también, como mencionaste ahorita, que todos por nuestra condición humana tenemos que estar atravesando en ciertos momentos, en ciertos periodos de nuestra vida en alguna crisis? Estamos como expuestos a atravesar a ello. ¿No crees también tú que los adolescentes o las y los jóvenes que atraviesan por estas etapas sufren mucho o padecen momentos de crisis existenciales también? Oye, los adolescentes, sí, fíjate. De hecho, ¿qué significa la palabra adolescencia? Sí, ya lo habíamos dicho Ya el lo otro veo, día. exactamente. Adolescente significa el que adolece de todo. Entonces, precisamente, pero porque es una transición, si hablamos biológicamente es una transición en la edad de la persona, entonces que deja la niñez para convertirse en adulto, entonces como que la adolescencia sería ese parteaguas. Entonces, imagínate, la mayoría de las personas con los apapachos de mami, los pastelitos, las galletas, el cafecito, el chocolate, los cuidados, la protección que tiene en su mayoría o teóricamente, ¿verdad? Un niño, para que llegando a la adolescencia, pues ya está asumiendo su próxima etapa que sería la adultez, donde Sí. vienen las responsabilidades, sobre todo las responsabilidades. Los adultos sabemos que nuestra vida se llena o está llena siempre de responsabilidades. Pero en algún momento, pues se supone que nosotros vamos a enfrentar o vamos a llegar a ese momento de la adolescencia para cambiar hacia la adultez. Y por lo tanto, pues es una crisis. Y sí puede afectar en algún momento muy severamente a los adolescentes, pero bueno, no sería propia nada más de los adolescentes. Las crisis las vamos a encontrar en cualquier etapa de y nuestra vida. Cada vez hay más crisis a menores de edad. Y cada vez también creo yo que las crisis van recibiendo nombres distintos, ¿no? Como que se les va dando un concepto, se les va dando ese título porque encajan en ciertos periodos de la vida de las mujeres también. Hemos escuchado un término recientemente, o bueno, que yo considero que lo he escuchado recientemente, que es como la crisis posparto. O sea, hay diversos momentos bien significativos en la historia de vida de cada una de las personas y que bueno, como Anita nos hacía ahorita ver el concepto en general de crisis, que es este periodo de vida de cualquier persona en el que hay un cambio profundo o en el que está haciéndose diversos cuestionamientos o en el que está reflexionando y que por ende yo diría lo siguiente y que ya ustedes me dirán, yo diría que como parte de la condición humana primero es inevitable que tengamos ciertos momentos de crisis en cualquier momento de la vida, pero que tenemos que aprender y no tener miedo a sentir, Ana. Porque no podemos decir que nadie hemos pasado por momentos duros, difíciles y de aprendizaje, pero que nos hicieron sentir mal, nos hicieron sentir tristes, nos hicieron sentir con miedo, nos hicieron sentir afligidos, nos hicieron sentir sin valor o muchas otras palabras que a lo mejor son muy profundas, pero que es válido sentir porque pues para eso estamos, para aprender y para irnos conociendo también, ¿no? Sí, definitivamente. Y fíjate que cuando veníamos también, hablábamos sobre las crisis existenciales, si eran realidad o de qué se trataba esta crisis existencial.
Bueno, el término de crisis existencial viene precisamente de la corriente filosófica del existencialismo. Vamos a recordar que el existencialismo es una corriente donde el individuo se queda como, vamos a dar una metáfora, como hoja en el viento, no hay a dónde asirse. Venimos como que soltándonos de una época ya muy pasada, que fue el medioevo, donde todo giraba en torno a Dios. Entonces, ya en esta situación del existencialismo pasamos también las guerras, las dos, Primera y Segunda Guerra, y entonces los filósofos en este momento se encuentran ante una situación de qué hemos hecho o qué estamos haciendo, cuánto vale nuestra existencia ante todos los cadáveres, ante todos los muertos, ante todas las cifras que tenemos. Sí, claro. Entonces, ahí es donde los existencialistas precisamente se quedan reflexionando sobre lo que estamos haciendo en este momento, los resultados de las guerras, y entonces descubren o ellos apuntalan que la existencia es una existencia desnuda. Y dice Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, dice: nuestra existencia es una existencia desnuda literalmente, porque en los campos de concentración a las personas se les recibía, se les rapaba desde la cabeza hasta las uñas de los dedos. Si los dedos tenían un vellito ahí mismo también se lo quitaban. Y entonces dice Víctor Frank, era literal una existencia desnuda. Así es. Dice, y entonces de esta manera el existencialismo pues da esa idea de la persona que no tiene un asidero, no tiene a dónde hacer. Aquí ya no estamos con una fe en Dios, aquí ya no tenemos, de hecho el existencialismo se ve o se observa como que también ahí hay una falta de creencia, de fe, no hay trascendencia, la persona no tiene una idea de que va a trascender este mundo o esta vida para encontrarse con una vida mejor o con la gloria o con un castigo o con un premio. Definitivamente no. Entonces el existencialista dice, lo único que tenemos es a nosotros mismos en el aquí y en el ahora. Lo único que tenemos es esto que tenemos hoy, lo que tú dijiste hace un momento, nuestros sentimientos, nuestras emociones. El individuo está solo y está en esa situación de nada más de libertad. Y Sartre va a decir, el hombre, el existencialista, tiene algo, la libertad, dice, y está condenado a ser libre, porque entonces ahí la responsabilidad de todo es tuya nada más. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres enfrentar una situación? ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo quieres cambiar de manera de ser, cómo quieres cambiar alguna situación complicada? Pues nada más tú tienes la decisión, nada más tú puedes tomar el camino o el rumbo, porque tú eres libre de decidir, eres libre de actuar, y eres libre de poder forjarte un porvenir, un futuro. Entonces, eso es padre, porque ya no es culpa de Dios que me enfermé, ya no es culpa de Dios que no tengo trabajo, ya no es culpa de Dios que no he hecho ejercicio. No, aquí ya nada más tú eres el único responsable de tu vida. Claro que sí, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos puede dejar esa es una buena apreciación de lo que platicamos cuando hablamos de crisis. Entonces, sí, yo creo también que es importante que además del concepto, si alguien quiere compartirnos a través de la página de Face o de la transmisión que estamos haciendo a través de Face, o que nada más nos diga sí o no han padecido algún tipo de crisis, cómo se han sentido o durante qué etapa de su vida les sucedió este evento, que Anita nos hacía la definición del concepto. ¿Nos puedes decir otra vez el concepto, Anita, de crisis? Claro que sí, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Es una situación difícil que enfrenta una persona en determinado momento. Muy bien. Pues, oye, y la crisis existencial es precisamente aquella crisis que padece una persona en la vida alguna vez y que definitivamente tiene un profundo cambio o representa un profundo cambio o reto para cambiar su manera de vivir o de estar. Entonces, ¿tú crees que después de que esa hoja va en el viento, o sea, después de que vives o atraviesas un periodo de crisis existencial, tiene que haber a fuerza un cambio?
Definitivamente, definitivamente. Otro pensador, Emmanuel Kant, dice que no es posible la paz si no atravesamos la guerra. Si no pasamos por la guerra, entonces ¿cómo vamos a buscar la paz? ¿O cómo vamos a llegar a la paz si no hemos cruzado por la guerra? Entonces sería como que también esa una forma de responderte, porque de alguna manera la persona que no lleva un cambio, que lleva una vida muy estable, muy rutinaria, entonces incluso eso es dañino. O sea, una vida rutinaria es dañina, porque te afecta también. Una vida sin emociones, a lo mejor no precisamente que vayamos a salir a la calle a buscar emociones fuertes, ¿verdad? Pero para reafirmar nuestra existencia, pero definitivamente necesitamos como que el ser humano estamos expuestos a eso, a las situaciones, a la ambivalencia, a los riesgos, a los problemas, y de ello tenemos que aprender, no que los vayamos a ir a buscar para ver qué se siente o para tener una crisis existencial, pero sí que todo ello nos sirva de motivo, nos sirva de alguna manera que nos empuje, que sea un trampolín para pasar a otro tiempo, a otro momento, a otra oportunidad. Muy bien, Ángel. Y yo creo que nos vamos a ir al corte, ¿verdad? Sí, nos vamos al corte en este momento. Regresamos con ustedes a través de www.enlace69 y a través del próximo live de Facebook. Bye. Tres, dos, uno, al aire. Bueno, pues ya estamos en nuestra última parte, bueno, todavía no, bueno, sí, en nuestra última segunda hora. Ya, en nuestra segunda hora ya, y estamos regresando nuevamente después del corte. Recuerden que somos Diana y Ana, y este es su programa Musas, Mujeres en Sintonía. Estamos con nuestro invitado que les habíamos prometido desde que llegamos, Alfredo Balbuena. Alfredo, te damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado la invitación. También quisiéramos que te presentaras, porque nosotros nada más te presentamos como Alfredo, un buen amigo, médico y abogado. Entonces quisiéramos que nos hablaras un poquito de tu trabajo, qué es lo que haces, qué estás haciendo actualmente y cuál es tu idea del tema que vamos a abordar. Entonces primero preséntate, por favor. Sí, bienvenido. Sí, claro, Bienvenido, Alfredo. Gracias. Bueno, primero agradecerles la invitación. Le pensé un poco porque a lo mejor, sinceramente, no es un tema muy propio de lo que yo soy, pero dije, bueno, es un reto, ¿no? Para desarrollar y para... De aquí pueden surgir muchas cosas. Yo soy médico pediatra, esa es mi formación básica. Soy licenciado en Derecho Burocrático, tengo la especialidad de Derechos Humanos, que fue donde nos conocimos. Sí. Y actualmente estoy en mi consultorio privado, como pediatra, les digo, y en la Secretaría de Asuntos Laborales en el Sindicato de Salud de la sección 33 aquí en el estado de San Luis Potosí. Ahí es donde me estoy desarrollando ahorita. Por una parte, la consulta privada. Mi adscripción es el Hospital del Niño y la Mujer. Yeah. Y espero regresar y seguir haciendo funciones como pediatra. Pero ahorita estoy en la cuestión del sindicato. Ah, muy bien. Pues nos da mucho gusto contar con tu participación, con tu visita. Y bueno, el tema que empezamos a abordar desde hace ya más de una hora, pues era precisamente la crisis de los 40. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Es un mito o es algo científico, o se pudiera hablar de precisamente esa crisis a los 40 en los hombres, que era como que la idea? Ajá. Centrarlo en los hombres. En los hombres. Fíjate que cuando ustedes me comentaste del tema y enviaste las preguntas, incluso te lo comentaba ahorita, realmente era un tema algo desconocido para mí. Y ya empezando a buscar información y tratando de adentrarme más en esto, encontré que es algo común, pero sí tiene muchas aristas este tema. Y eso es a ver lo complicado y lo bonito de este tema. La crisis de los 40 es más un mito, por lo que estuve empapándome de información. Es más un mito porque realmente las crisis existen en varias etapas de la vida. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Si nos damos cuenta, nuestra vida está clasificada en etapas. Gracias. Y hay más etapas incluso en la infancia, o en la niñez. Como yo te puedo decir, como pediatra está el lactante menor de 1 año, el lactante mayor de 1 año a 2 años, luego viene el preescolar, así. Pero luego viene la adolescencia, que ahí sí es una época más de crisis. Luego viene la adultez, y en la adultez, que actualmente se puede extender hasta los 60, que es cuando ya hablamos de la tercera edad. Sí. En la adultez es cuando viene una serie de cambios, quizás condicionados por diversos factores, que ahorita vamos a platicar más,
que son los que han condicionado que a esta crisis también se le denomine y que es más adecuado crisis de la mediana edad. Ya. ¿Por qué crisis de la mediana edad? Porque estamos en teoría a mitad de nuestra expectativa de vida, que aproximadamente son 75 años actualmente. Ya. Pero cuando este término se describe en 1965 por un psicólogo canadiense, quizás tenía otra expectativa de vida. Claro. Pues, por eso se cuestiona mucho ahorita si sigue estando vigente la crisis de los 40. Dicen que ya se está recorriendo a los 50, porque a los 40 han cambiado muchas cosas Sí. y ya no es lo mismo que hace 3 o 4 décadas. Sí, claro. Pero creo que es más un mito por todo lo que conlleva y los factores que pueden desencadenar, que es más social y cultural. Ya. Sí, definitivamente. Entonces, es bien interesante lo que nos comentas de que precisamente nuestra vida se desarrolla a través de etapas y que cada una tiene sus propias crisis. Entonces, de alguna manera llegamos a la conclusión de que no es propio precisamente de los 40. Entonces, si hubiera esta crisis en esta edad, o vamos a pensar en esta crisis en esta edad entre los 40 o la crisis en la adultez que se pudiera dar, ¿tiene que ver con la andropausia o con la menopausia, por ejemplo, en las mujeres? ¿O no se refiere precisamente a algún momento biológico del desarrollo de la persona? Es que sí, hay momentos biológicos o etapas o fases biológicas que pueden repercutir y dar inicio o ser desencadenantes de, vamos a decirlo, de la crisis de la mediana edad o la crisis de los 40. En la mujer la menopausia y en el hombre la andropausia, ¿sí? O el climaterio masculino, porque vienen acompañados de ciertos cambios que pueden repercutir en la persona y puede generar una crisis, ¿sí? En el hombre la disminución de la testosterona que te ocasiona diversos cambios corporales, la disminución de la libido, simplemente ya meternos en temas que en el hombre preocupan mucho. Claro, Sí. estos temas, Alfredo, tú como hombre también y como especialista, ¿el hombre tiende a externarlos, tiende a buscar ayuda? Sí, pero tiende más a buscar ayuda de algún amigo que de ayuda médica. Que un quizás, especialista. Que un especialista. Sí, porque son temas difíciles de manejar para el hombre por lo que implica de nuestro tipo de cultura, que afortunadamente han cambiado mucho en este sentido del machismo, afortunadamente, pero sí tienen que ver mucho cómo educar al hombre de que pues el hombre no debes de llorar, debes de ser fuerte. Entonces a veces eso limita que el hombre externe esa situación, y además también quizás por la cuestión que implica temas como eyaculación precoz, como la disfunción eréctil. Claro. Eso es difícil para el hombre, entonces por eso a lo mejor no lo externa, pero llega un momento en que sí busca ayuda profesional. Porque Ya limita cuando tu vida. anda, exactamente, ya cuando está ante una situación ya de crisis, ante una situación grave, es cuando entonces busca ayuda. Pero puede, por ejemplo, prevenirse una situación de crisis, o puede buscar ayuda profesional, o cómo dirías tú que tendría que acercarse a esa ayuda para prevenir precisamente una crisis. Lo que pasa es que lo más importante es que quizás no es bueno anticiparse a una crisis que no sabemos si realmente nos va a pasar. Ya. Y también depende cómo lo aborde la persona. La crisis de la mediana edad no es exclusiva del hombre, sí, también se presenta en las mujeres, pero tiene matices diferentes por los roles de género que se tienen. ¿Sí? A ver, háblenos de esa crisis de la mediana edad. Sobre todo la crisis de la mediana edad es más que nada desencadenada porque llegamos entre los 40 y los 50, entre los 35 y 55, a una etapa donde volteamos hacia atrás. Sí. Y es en general hombres y mujeres en cuanto al aspecto en ese sentido, más de tipo de formación personal. Volteamos hacia atrás y vemos qué hemos hecho, qué camino hemos recorrido y dónde estamos y qué queremos seguir haciendo. Aparte también viene la situación de que notamos envejecimiento y cambios en nuestro cuerpo, igual enfermedades. Otra cosa también que notamos ciertos hechos, por ejemplo, fallecimiento de una amistad por las edades, que digo, también hay defunciones en niños y adolescentes, pero llega un momento en que también te encuentras con esas situaciones y empiezas a preguntarte hacia dónde voy, qué he hecho, estoy bien con lo que tengo, desde el simplemente de decir lo que hice yo como médico, como pediatra, hasta dónde voy, estoy satisfecho o no. Entonces te empiezan a surgir ese tipo de cuestiones culturales también, o sea, ¿qué pasa con los hombres y las mujeres en general?
la rugita, las canas. ¿Por qué no aceptamos igual las canas cuando en la adolescencia dice uno, ay, me empezó a salir el bigote o la barba y te emociona? Y acá es otra cuestión, te fijas en una cana y bueno. Símbolo de vejez. Ya ustedes me podrán decir de las mujeres, pero en el hombre, a lo mejor la calvicie, por ejemplo, ¿cómo lo tomas? O sea, ese tipo de cuestiones que es cuando, pues digo que son factores biológicos, sociales, más sociales y culturales, pero los biológicos también influyen. ¿Sí? Claro. Enfermedades, diabetes, hipertensión, las enfermedades crónico-degenerativas que muchas veces empiezan en etapas tempranas. Los diabetes, hay adultos jóvenes con diabetes. Sí, definitivamente. Podríamos decir entonces, Alfredo y Ana, que estamos hablando como un momento filosófico de contemplación, la crisis de la mediana edad, tanto para hombres como mujeres, porque es ese pararte y observarte y contemplar todo lo que has logrado hasta este momento cúspide de la vida, ¿no? Pensando en que el promedio de vida en aquel momento, a lo mejor, como dice Alfredo, que ya ahorita cambió, ya no podemos hablar tanto de crisis de los 40, sino a lo mejor un poco más adelante, ya de los 50, porque a lo mejor el periodo de vida, el promedio de vida ha cambiado, hemos evolucionado mucho, pero es este momento de contemplación de como de los logros o de tus propias expectativas personales. Así es. Hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos. Bueno, yo encontré que hay dos tipos de crisis: las circunstanciales, que vienen por ejemplo, fallece un familiar, te quedas sin empleo, son circunstancias, ¿sí? Y también están las evolutivas, que es cuando ya existe un cambio en cuanto a biológicamente, o sea, es a tener problemas de la andropausia o menopausia. Esos más son biológicas, esos son evolutivas por la evolución que llevas. Vamos a hablar madurez. Sí. Y aquí es donde más adelante es cuando hay que mencionar que hay que tomar la madurez como eso es y sacarle lo bueno a estas crisis. Y ahí depende mucho de qué pase o qué desencadene. Si la persona sabe manejar la crisis, va a tener cosas buenas. Sí. Y si no la sabes manejar, va a tener cosas negativas. Sí, claro que sí. Entonces también ahí otra vez podemos decir que la cultura tiene mucho que ver, o que incluso la educación tiene mucho que ver, o la fortaleza o de cómo se encuentra la persona psicológicamente para poder enfrentar alguna situación, algún proceso, algún cambio biológico. Y entonces depende de ello también de cómo lo puede enfrentar. Yo creo que sí. O sea, tiene que ver entonces la cultura, como tú lo acabas de mencionar, pero luego también la educación. Es que este tema, miren, se empezó sobre todo, que desarrolló el tema de la crisis de la mediana edad, sobre todo porque vio que en los actores, sí, en etapas del medio artístico, sí, tendían mucho a tener esta situación porque se cuidaban mucho, o sea, lo vieron sobre todo ahí, es cuando se empieza a determinar la crisis de la mediana edad. Entonces ese tipo de factores, ¿qué dirán de ti? Sí. Eso también, pues digo que mucho es social y cultural, presiones que hay. Sí. Por ejemplo, ahorita, este tema, la cultura occidental está más demostrado que tiene más porcentaje de que personas padezcan esta situación que las culturas, por ejemplo, asiáticas. Ya. ¿Sí? La cultura influye, o sea, nosotros estamos más con la cultura de que te ves bien o te ves bien. A lo mejor para la mujer el envejecimiento es más difícil, o sea, se preocupa más por su estética que el hombre, yeah, ¿sí? Pero actualmente, por ejemplo, también dicen que antes era el cuerpo bien formado, actualmente he visto, como dicen encuestas, que a lo mejor el hombre con barriga se ve mejor. Ándale, sí. Y hay gente, hay adultos que dicen, es que ya tengo panza. O te digo, diversos tipos de cuestión física que te preocupan, ¿sí? Que lo abordábamos el otro viernes, sí, que estuvimos hablando de la belleza masculina y cómo ha venido a romper paradigmas, los cambios en el que ya no se espera el hombre feo, fuerte y formal y todo eso que decíamos, ¿te acuerdas? Que hemos cambiado mucho, que también hemos asimilado hombres preocupados por su estética, hombres preocupados por su propia belleza, los metrosexuales, todo lo que hablamos el viernes, sí, hace 15 días o 8 días, hace 15 días, sí, y que por eso recaímos a tocar este tema, Alfredo, porque veníamos hablando de las paternidades, de las nuevas paternidades y luego de la belleza masculina, del ejercicio, de todo este cambio en cuanto al estereotipo de belleza en hombres. Sí, y entonces también de cómo el hombre va aceptando o si no va aceptando ese cambio biológico y que por eso también en este caso pues puede surgir la crisis.
Entonces, en el momento en que el hombre puede asimilar esa situación, puede también de alguna manera administrar más todas las situaciones que puedan venir de problemas o de crisis en esta etapa. Pero, ¿tú cómo ves a los hombres? ¿Realmente se preocupan ellos? Es más, yo tengo una duda así como que bien, que estoy desde que les estoy pensando. ¿Cómo asumen ellos o cuáles son los síntomas de la andropausia? Porque nosotros sabemos o hemos escuchado o hemos platicado entre mujeres, decíamos que las mujeres nos dicen que somos más del chisme, platicamos, conversamos y tenemos diferente forma de poder enfrentar esas situaciones biológicas de la menopausia, por ejemplo. Pero, ¿y los hombres cómo le hacen? ¿Cómo pasa? ¿Qué demuestran? ¿Qué cambios sienten? ¿O hay cambios significativos? No tanto como en la mujer, o sea, sí, porque sobre todo la mujer preocupa el hecho de que una vez llegando a la menopausia, quizás ya no puedas tener hijos, por ejemplo. Ajá. Y de no tener hijos puede ser en determinado momento un desencadenante de esta crisis. De las crisis. El hombre sabemos que puede tener hijos hasta una edad muy avanzada. Quizás más los cambios por la deficiencia de testosterona es a nivel físico, o sea, el envejecimiento y la caída de pelo, a lo mejor, y también sobre todo en el aspecto sexual, porque disminuye la libido, ¿sí? Pero no es la única causa, o sea, problemas de disfunción eréctil y otro tipo de patología sexual también vienen por otras cuestiones, ¿sí? Emocionales o enfermedades que afectan también a nivel de la circulación, en los órganos genitales, como por ejemplo diabetes, hipertensión, al fin y al cabo alcoholismo, tabaquismo. No, claro, también eso, ¿sí? Pero en el hombre no está tan marcado la andropausia o esa fase biológica. Yo creo que no es tanto, ¿eh? Bueno, por lo menos en lo que yo conozco, tengo amigos que por las edades no veo tanto problema en ese sentido. Ya. ¿Sí? Entonces, fíjate, eso es algo padre. Es un dato que queríamos saber. Sí, pero también, ¿por qué entonces los hombres se suicidan más? O sea, era lo que veíamos también hace un momento. El hombre tiene una crisis o tiene una situación complicada, una crisis existencial, y lo enfrenta de una manera, bueno, sería como que redundar otra vez en lo cultural, pero, y que también ya nos mencionabas tú de la situación cultural y social, la carga esa social también, que lo que espera de ti, pero y ese dato, o sea, lo tenemos ahí bien palpable. Hombres se suicidan más y en diferentes edades, no nada más en la edad adulta. Gente que habría que buscar, ahí sí sería cuestión ya de ver a alguna rama de la especialista en cuanto a psiquiatría o psiquiatría sobre todo para ver en cuanto a causas del suicidio, pero creo que sí, muchas cuestiones son más que nada de la misma persona, o sea, cómo te adaptes tú a esa crisis, sí, porque incluso una persona que dice, bueno, me quedé sin trabajo y se puede tener una cuestión de ansiedad, depresión, que hasta llegar a un suicidio, ¿no? Yeah. Yo creo que depende de cómo lo maneje la persona. Y lo que pasa es que no nos enseña a nadie a manejar estas crisis. Yo creo que mucho depende de cómo tengas tu educación, tus valores. Eso va a ser importante. Pero, por eso insisto que este tema tiene muchas cuestiones de que nos vamos a ir más a fondo y van a salir más temas. Van a salir más cosas, ¿verdad? Pero bueno, sí, no dudo que haya personas que pueden suicidarse por algún motivo que para mí me parece, dije, ¿cómo lo hizo, verdad? Yeah. Híjole, pero es difícil opinar en ese sentido. Vamos. Ya, ok, muy bien. Entonces, factores, además de los sociales, del cultural, del biológico, de situaciones como por ejemplo enfermedades, ¿hay algunos otros factores que puedan ser atenuantes de esta crisis en determinada edad? Y si también es nada más, esta crisis de los 40, ¿es entre qué edades más o menos? La crisis de la mediana edad están reportes que entre los 35 y los 50, actualmente se dice que ya está recorriendo a los 50, están más a los 40 porque ya eso ya tiene tiempo. Incluso encontré que hay una revista que se llama El Cuarentón, imágenes donde habla de los 40, y tanto hay sobre esta situación. Pero las crisis, les digo, vienen a diversas edades. O sea, uno puede tener una crisis a los 20, 25. Por ejemplo, hay gente con pérdida de pelo a temprana edad y puede tener una crisis.
¿sí? U otras situaciones que se va presentando. También estaba lo de los 30, porque hay gente que a los 30 también puede tener, o a los 40 o a los 50. Y es un tema muy común, porque ¿qué pasa? Y siempre cuando un cambio de dígito es cuando dice, ay, ya llegó a los 30, a los 40. Sí, ya voy a subir el 50, famoso quinto escalón, piso, el cuarto quinto piso. ¿Sí? Entonces pudiéramos tener crisis a cada mes. Cada que que- vamos a subir. Pero lo que sí. pasa es que está muy marcado los 40 porque también estás en una, bueno, probablemente actualmente, bueno, Han ya ahorita cambiado. quién sabe porque hay jóvenes ahorita que por muchas cuestiones a lo mejor todavía no tienen un trabajo estable. Claro. Por eso digo que mucho depende de que en qué momento esto se dio conocimiento de este tema. Y han cambiado mucho las cosas, han evolucionado. Entonces, hay a lo mejor gente ahorita que a los 30 pues apenas está empezando a trabajar. Yo, por ejemplo, ya tengo 30 años de antigüedad, entonces hay gente que a lo mejor a los 45 apenas va a tener 10 años de antigüedad trabajando. Y eso hace que por eso esta llamada crisis de la mediana edad sea muy relativa. ¿Sí? Ya. Nos vamos a ir a un corte para regresar y concluir. con Sí, este tema. está bien. Yo creo que sería muy buena idea que descansemos unos 5 minutitos. Vamos a dejar el live que tenemos aquí en Face para que se despidan y ahorita volvemos con nuestra segunda parte o ya con la parte de conclusión del tema del día de hoy. Agradecemos mucho la presencia del doctor, del médico Alfredo Ortiz Balbuena y de Anita, que hoy está haciéndonos favor de guiar esta conversación porque tuvimos un problema técnico y estamos bien a gusto acá grabando. Yo estoy grabando, pero bueno, nos vamos a un corte, Lolita, y pues muchas gracias. Ya volvemos. Bye. Volvemos enseguida.